Segundo espacio político en la mañana de la radio, lo recibimos al precandidato del Frente de Izquierda, lista 504-1A, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Néstor Alejandro Barrionuevo, quien es encabeza la lista, sí, de cara a las PASO del 12 de septiembre como precandidato a concejal titular, hoy más peinado que nunca. Buenos días, Barrionuevo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Era para poner un poco de... No, está bien. Son dos cosas que me pasan, el peinado y zapatillas nuevas. Entonces trato de evitar eso. Esas dos cosas. Esas dos cosas. Está muy bien. Bueno, Alejandro, todo tuyo el espacio para que te comuniques con los oyentes, teniendo en cuenta que ya la semana que viene ya estamos en el cierre de campaña, ¿no? Ya estamos, sí, en los últimos aprontes, así que, bueno, buenísimo. Bueno, gracias como siempre decimos a los diferentes medios de comunicación que nos permiten expresarnos, comunicarnos con la población de Lobería y, bueno, sobre todo, en especial a ustedes y a vos, el espacio que nos dan, que realmente cuando hacemos una comparación en la zona, en la provincia, realmente es importante lo que hace FM San Martín, brindando este espacio que a veces para el oyente o para otras fuerzas políticas es casi normal. Uno tiene que considerar que es excepcional, que en los tiempos que corren, sobre todo de crisis económica, y que esto es aunque sea una pequeña empresa familiar, pero tiene su rédito económico. Entonces, gracias por reconocerlo. No, y sobre todo de que uno le pueden brindar espacio, pero con ese compromiso, no hablado de que el día de mañana uno pueda aportar algo económicamente. Y acá sabemos que no, que es totalmente libre, abierto y plural. Por eso es que reconocemos siempre, con nuestras diferencias y con nuestras coincidencias, pero coincidimos siempre. Aparte, ya en la época de que estaba Chichi también, que nos peleábamos, siempre coincidíamos en eso, que a pesar de todo siempre nos brindaban. Y bueno, y esta etapa nueva que está pasando en la radio también nos está brindando ese espacio para el Frente de Izquierda, para el socialismo, que bueno, que estamos tratando de con todos nuestros medios a nuestro alcance, llegar con nuestras propuestas, con nuestras ideas para estas elecciones, para que la población de Lobería, del distrito de Lobería, tenga una opción, tenga una propuesta, tenga otra alternativa de elección de votos, y sobre todo en este tipo de elecciones que son legislativas, que uno elige concejal o senadores provinciales o diputados nacionales, que no son una elección más, son elecciones importantes, más allá que estas son pasos, que son unas primarias, que después con diferentes reglamentos vamos a pasar lo que podamos, pasamos a noviembre, y aquellas fuerzas que tienen en interna van a pasar la que más votos obtengan. Es importante porque es el compromiso con la responsabilidad, es el compromiso con la realidad, es el compromiso con uno mismo y con el vecino y con la vecina, que realmente, más allá de que la mayoría de la población no sienta las elecciones o no sienta la parte política como propia, y que solamente participa en la democracia cada 2 años, votando o metiendo un papelito dentro de un sobre, una urna, es importante que como fuerza política uno también le explique, le llegue a la población de por qué durante el año, cuando no hay campaña, también es importante que se comprometan, que critiquen, que presionen, que pregunten por qué pasa esto, por qué falta lo otro, por qué solamente en campaña llegan la clase política a los barrios y después durante 2 años no se acercan, a veces no te atienden, a veces dan vueltas, turnos interminables en diferentes ámbitos de la municipalidad, por ejemplo acá a nivel de Lobería. Bueno, entonces hay que acordarse, no solamente ahora en campaña o en elecciones, sino durante todo el año, de que los funcionarios, los políticos y las políticas están al servicio nuestra de nuestra sociedad. La parte política somos la población que nos representa, que nos representamos a través de los concejales. No es que ellos están en un lugar privilegiado y cada 2 años se acercan para pedirnos nuestros votos. Por ahí la sensación es así, pero en realidad uno tiene esa posibilidad de participar, y para más
para más ejemplo está una de las listas de Lobería, que es la nuestra, que está integrada por mayoría, por la totalidad, vamos a decir, porque hay parte por ahí, hay gente que no se reconoce, pero son toda gente de barrio, gente trabajadora, que no están en el centro y que van a los barrios únicamente a las elecciones, sino que cuando por ahí escuchamos decir que, bueno, anduvimos visitando los barrios, estuvimos en los barrios, eso con nuestra lista no pasa porque estamos viviendo en los diferentes barrios, sabemos lo que pasa en los diferentes barrios, y durante la época que no hay elecciones seguimos comprometidos, seguimos luchando, seguimos gestionando, seguimos peticionando, nos tratamos de organizar, y ese es una de los fundamentos que tiene el socialismo, de organizarse, de peticionar, de no ir una persona individual sola a hacer el reclamo, sino que cuanto más se organice, más el grupo sea más grande, tiene más fuerza el reclamo, y aparte uno se compromete con el reclamo propio y con el reclamo ajeno, entonces se hace una cadena de conciencia, de tomar conciencia de cómo es el compromiso, cómo es la responsabilidad social y civil en este caso. También entendemos que no toda la población le pasa ese compromiso, diferentes cuestiones personales, laborales, sociales, hace que uno no esté pensando o no alcance a comprender desde el compromiso de estar luchando por la otra parte del vecino, del barrio, o no sé, de la escuela, o donde uno trabaje. También comprendemos eso, pero bueno, también la propuesta nuestra, más allá de presentarnos en elecciones y en época de campaña, de expresar todo lo que planteamos y lo que proponemos durante la época que no hay campaña, también proponemos y estamos continuamente con esa mentalidad y con esa propuesta de organizarnos, de estar con conciencia, de estar comprometidos, sobre todo la palabra es comprometido con el demás, romper con ese individualismo, con ese egoísmo que lamentablemente muchas fuerzas políticas indirectamente lo practican y hacen que bajen hacia la población y hacia los diferentes barrios y localidades que integran el distrito de Lobería, hacen ese sectarismo de luchar por lo propio y si no sos medianamente del color que uno es simpatizante, no se acercan, no hay soluciones, hay vueltas, hay hipocresías. Por eso es que del socialismo planteamos ese tipo de propuestas, más allá de las elecciones, porque para la audiencia que nos está escuchando, siempre nos dicen que es una realidad también, no somos ingenuos y desconocemos las últimas elecciones, por ahí el caudal de voto que hemos obtenido no es el suficiente, no es el que uno desea, y nos preguntan por qué seguimos insistiendo, por qué seguimos estando, cuando tal vez o las listas o los candidatos o las candidatas no son representativos o no son que no seducen a la votación. Ahí es donde planteamos que lo importante que nosotros y nosotras vemos en este tipo de campañas y sobre todo del socialismo es llegar con un mensaje, es llegar con una idea, llegar con una propuesta, llegar con una conciencia de clase. Cuando decimos conciencia de clase, estamos diciendo que pertenecemos y estamos en la clase trabajadora, en la clase laburante, en la clase que más sufrimiento y más necesidades tiene. De todo aquel sector que es empleado, que es peón, que hace changas, que no tiene esa capacidad económica para tener un gran poder adquisitivo, que pueda comprar voluntades, que pueda tener grandes plantas de empleados. Es por eso es que nuestra lucha es eso, es luchar por esa clase en la cual pertenecemos y estamos y tratamos de representar esa clase trabajadora, porque es la más sufriente. Entonces decimos siempre que más allá del resultado que tengamos en votos, la importancia de que estemos difundiendo nuestras propuestas, que estemos hablando por los medios de comunicación, por las redes sociales, es que podamos aportar un granito de arena a la conciencia colectiva.
porque el socialismo plantea siempre, para que lo vería en este caso a nivel local, tenga trabajo genuino pero en serio, no planes que son útiles en momentos de emergencia, pero no puede ser una constante. El plan tiene que ser una especie de curita, de parche, pero que se esté gestionando, se esté haciendo la propuesta para que eso cambie a un trabajo genuino, un trabajo verdadero, formal, aparte formal, con recibo, con aportes sociales. Eso es lo que planteamos siempre desde el socialismo, y planteamos cómo se puede hacer y desde dónde, porque también eso que pasa con mucha fuerza, que plantean el qué, pero no dicen el cómo. Tenemos una propuesta que también va de la mano, porque las demás fuerzas no lo plantean, porque es muy fácil decir, sí, yo planteo esto. No prometemos, planteamos, tenemos un proyecto, tenemos un programa. En este caso, yo estoy en este momento transmitiendo ese programa, pero puede venir una compañera o otro compañero y va a transmitir lo mismo, porque nos guía, nos orienta un programa, una propuesta, una plataforma electoral que ya está previamente armada y la tenemos totalmente elaborada, y lo que planteamos del socialismo, que es otra cosa muy importante, es que lo importante son las ideas, la propuesta y no las personas. No hacemos un personalismo. Ustedes fíjense que no seguimos a un candidato, a una candidata, y somos nada más que de ese candidato. Somos pertenecientes e integrantes y seguidores de la propuesta, de la idea, del proyecto. Por eso también cuando hacemos la explicación de que aquel legisladora que está como concejal, como diputado provincial o diputado nacional, cobra como un trabajador de la docencia, o trabajadora, cobra como un maestro, como una maestra de bolsillo, y el resto de la dieta lo destina cada integrante del Frente Izquierda, lo destina a diferentes luchas sociales y a causas populares. Eso es por un lado que hace. Bueno, ustedes fíjense que las demás fuerzas políticas, y tanto los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que están con las grandes fuerzas políticas, no, ellos jamás lo dicen. Ellos lo estamos haciendo desde el 2011, pero no tiene prensa, nadie lo dice, todo el mundo se queja de los políticos, de lo que cobran, de la dieta de los senadores y diputados, pero jamás saben que, por más que seamos un grupo pequeño, lo estamos haciendo, que cobramos como un trabajador o trabajadora de la docencia. Y otra cosa que hacemos para demostrar que la banca o el puesto no es de la persona, sino es del proyecto, del pueblo, de la clase trabajadora, es que las bancas nuestras son rotativas. Actualmente hay 4 partidos que integran el Frente de Izquierda, más algunas agrupaciones, y los mandatos de 4 años son rotativos por toda la fuerza que integran el Frente de Izquierda, sin que se atornille la persona a esa banca. Por eso también eso es importantísimo, que las demás fuerzas no lo hacen. Otra cosa que ustedes que nos están escuchando, que es normal la charla que se tiene en diferentes lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, es lo que ganan los políticos, el costo que nos lleva como pueblo argentino la clase política. Bueno, ustedes fíjense en la famosa grieta que supuestamente hay entre las dos grandes fuerzas políticas de Argentina. No van a plantear nunca, y no van a escuchar ustedes nunca que digan: vamos a hacer un proyecto para bajarnos nuestros sueldos, para bajarnos nuestra cantidad de planta política. Ahí ustedes fíjense que se ponen de acuerdo, cómo se suben sus dietas, se suben su sueldo, y ahí no se pelean, ahí no hay debate, ahí es todo un común acuerdo. Entonces, cuando decimos por qué es importante que el socialismo esté diciendo las cosas que dice, los planteos, el por qué, otra cosa importantísima es esa, que sabemos, aquella persona que me está escuchando, sabemos cómo nos pega eso de que los políticos ganen y después el resto del pueblo, como decimos vulgarmente, nos caguemos de hambre. Es importantísimo que se vea que una clase, otra propuesta diferente de la que hacemos del socialismo. Que ellos no van a... Ustedes presten atención, si hay alguna fuerza política, me llama y me dice
que plantea que se va a bajar el sueldo, que va a bajar menos cantidad de personal político. No estamos hablando de empleados, estamos hablando de personal político, de planta política. Y otra cosa importantísima que nadie lo va a decir, ningún espacio político, que también ahí no hay grieta, esa famosa grieta que para nuestro grupo no existe, es un maquillaje, es un invento que se han hecho para autoalimentarse entre esas dos fuerzas, es el tocar los intereses de los grandes capitales argentinos. No van a escuchar nunca que digan vamos a hacer una ley para que las grandes finanzas, los grandes empresarios, los terratenientes, cerca de 350 terratenientes tienen casi todo el dueño, son casi todos dueños de los campos de Argentina. Fíjense la cantidad de personas y los millones que somos de habitantes, el famoso reparto de riquezas. Por eso es que decimos que del socialismo tenemos esa propuesta que no la van a escuchar en otro lado. Proponemos, como siempre, trabajo genuino, formal, con recibo, y sobre todo para la obrería, una de las cosas importantísimas que estamos luchando es la vivienda propia, la vivienda social, la casa que uno lo puede dignificar, que también dicen muchos que la van a hacer, pero cuando llega el momento de plantearlo, de hacerlo, pegan vuelta. Ustedes acuérdense de la última vez que se hicieron 10 casas juntas, hace cuánto hace que no ha pasado, y nosotros tenemos una propuesta de cómo hacer esos, cómo gestionarla y cómo financiarlas. Tenemos la propuesta, pero bueno, sobre todo hay que tocar intereses, porque es una cuestión de prioridades, porque si uno no toca intereses, no toca diferentes cuestiones, es muy difícil estar balanceándose entre las grandes capitales y los grandes presupuestos y sobre todo egoísmo económico con la gran clase trabajadora. Es por eso que le planteamos esa situación y los invitamos que ahora en septiembre nos acompañen con el voto, porque el voto que nos acompañe va a ser un voto para ustedes en representación de aquella clase que está más postergada. Así que les agradecemos y bueno, y seguimos en esta lucha que en este momento es electoral, pero sigue día a día en nuestros diferentes puestos de trabajo y de lucha y de estudio. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Segundo espacio político en la mañana de la radio, sí. Alejandro Barrionuevo va a hacer su cierre de campaña la próxima semana, el día miércoles, sí. En este caso, sí, en este segundo y último espacio político, el Néstor Alejandro Barrionuevo, primer candidato a concejal titular por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, lista 504-1A, estuvo presente en la mañana de la radio.